Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy que es martes de Mesa de Expertos de México sin Estrés, vamos a estar hablando de un tema pues muy importante y muy común que es el ego, pero vamos a tocarlo la psicóloga cognitivo-conductual Cintia Alvarado y yo desde la perspectiva del ego sabio y el ego necio, el egoísmo sabio, el egoísmo necio. Y vamos a hacer un recorrido de cómo es que se entiende el ego y muchas cosas o contextos alrededor de esto, como si es una persona egoísta, si es una persona egocéntrica, si es una persona que cae incluso en la soberbia de esta parte egoísta y a qué nos referimos con el egoísmo sabio y el egoísmo necio. Así es de que hoy voy a invitar a la psicóloga cognitivo-conductual Cintia Alvarado para que se una con nosotros y Muy bien, ahora sí estamos aquí las dos. Se Sí, pudo. Liz, claro. Claro, Liz, pues qué padre que el día de hoy vamos a tocar este tema, porque creo que tenemos muy estigmatizado este tema del egoísmo y creo que el día de hoy se van a resolver muchísimas dudas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos. Van a ir surgiendo sobre la marcha y va a quedar clarísimo este tema del egoísmo. Tal vez va a cambiar el concepto que tienen acerca de este. Y tal vez también vamos a desmoronar un poquito ahí ciertas ideas de culpa cuando no ayudamos o cuando preferimos no colaborar con alguien. Así que, pues Liz, tú dime, yo te voy siguiendo, tú platícame y vamos extendiendo este tema del egoísmo. Ok, hay que poner atención a los que nos escriben. Gracias. Y yo les empiezo a platicar que, eh, como les decía, muy frecuentemente se ha escuchado hablar sobre es que es tu ego. No le hagas caso a tu ego. Esta como influencia New Age de todo tiene que ver con el ego y todo lo que tenga que ver con ego es malo. Y no necesariamente, ¿sabes? No necesariamente porque para algo lo tenemos, tiene una función el también pensar en nosotros mismos. Entonces, por alguna razón, también los niños, desde que son muy pequeñitos, son egocéntricos. Ellos creen que todo lo que pasa alrededor de su vida tiene que ver con ellos o es por ellos y le dan una adjudicación a su persona, a su existencia, de porque mamá se puso así, porque papá reaccionó así, porque los amiguitos dijeron o dejaron de decir o lo que sea. Y, eh, y eso es diferente, que me gustará al rato, si tú nos platicas un poco la diferencia entre egocéntrico, egoísta. Pero en el contexto del ego podemos tener dos caras de una misma moneda. La parte de egoísmo en donde pienso en mí, pero que tiene un sustrato muy positivo y asertivo. Aquí en estas mesas de expertos les hemos platicado muchas veces sobre los derechos asertivos y es sano, es bueno que pensemos en nosotros mismos, que no todas las veces, pero que muchas veces nosotros queramos ser primero que antes ante una situación. Querer recibir primero el beneficio, querer estar primero en la lista o lo que sea, ¿no? Eso es bueno, eso habla de nuestra autoconfianza y de saber conocer nuestros derechos. Pero en el otro lado de la moneda de esta parte del ego es solo pensar en mí, solo tenerme a mí en el radar, a mí en el scope de visión, y eso tampoco eso no es tan favorable. Cintia, no sé tú qué nos puedas decir sobre
estas diferencias alrededor del ego en general? Pues yo creo que no puedo no empezar definiendo el concepto de egoísta, ¿no? Si lo separamos y vemos egoísta, vamos a ver que el concepto tal cual es preferirme a mí mismo. Y aquí la duda es, ¿realmente es malo o qué tan bueno es preferirme a mí mismo? Porque cuando nosotros sondeamos con la gente en general, radican muchos conceptos alrededor de que si yo me prefiero a mí mismo, entonces eso implica que voy a ser ruin con los demás, que voy a abusar de los demás, Es decir, que tiene implicaciones adicionales al concepto de ser egoísta. Entonces, bueno, por eso es importante realizar una distinción. Egoísta es preferirme a mí mismo. Ser egocéntrico tiene una gran diferencia en relación a ser egoísta. Tú ahorita tocaste el tema de ser egocéntrico, que los niños son egocéntricos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todos giran alrededor de él. Y, bueno, el creer que uno es el centro va a ser una gran distinción en relación a ser egoísta. Yo puedo ser egoísta sin sentirme el centro del universo y sin sentirme el centro de la gente, ¿no? O de las preferencias y necesidades de los demás. Sin embargo, aquí entra otro concepto también relevante con el que a veces nos confundimos y es el ser ególatra. ¿Qué es ser ególatra? Es aquel que no solo va a buscar privilegiarse a sí mismo como lo es el egoísta. El egoísta busca privilegiarse a sí mismo porque yo estoy primero. Pero el ególatra que va a buscar privilegiarse a sí mismo y aparte va a querer pretender hacer que el otro me privilegie a mí. Entonces, el ególatra va a imponerse por encima de la otra persona. Así que creo que estos son conceptos básicos que necesitamos diferenciar. La mayoría de las personas tenemos una ensalada con estos tres conceptos y le adjudicamos al ser egoísta el ser ególatra o le adjudicamos al ser egoísta el ser egocéntrico. Sin embargo, si te fijas y si prestas atención a estos elementos, vamos a notar que no es así. Puedo preferirme a mí mismo sin abusar de los demás, sin pretender que los demás hagan las cosas para mí, que los demás estén al servicio mío, etcétera. Entonces, fíjense, aquí hay diferentes connotaciones de cómo una persona puede ser egoísta en el momento de ayudar, por ejemplo, a otro más. Las personas generalmente ayudamos al otro en pro de generar una inversión. Por ejemplo, hay quienes ayudan al otro para que en algún momento esta inversión se me regrese. Es decir, es como cuando escuchamos el hay que dar para recibir. Entonces, yo veo que hay muchísima gente que aporta, que da, que es generosa, pero ¿por qué? Con la intención de recibir en algún momento. Entonces, ese es un acto también de egoísmo. Quiero recibir en algún momento. Otro acto de egoísmo en el que también estamos, por ejemplo, brindando ayuda a alguien más, es por culpa. Para quitarme la culpa, doy, es decir, estoy comiéndome algo y de repente llega al restaurante otra persona y se me queda viendo. Y entonces yo ya no me la puedo seguir comiendo porque entonces pienso, ay, no, o sea, qué horror, me voy a sentir pésimo si no se la doy. Entonces termino pidiéndole algo, dándole algo. Esto es para quitarme la culpa. Esto también es un acto egoísta porque lo estoy haciendo para quitarme el malestar. Número 3, por mandato. Es decir, a veces damos porque me enseñaron que hay que dar. Entonces, atendiendo a mi estructura de valores, termino haciéndolo porque si no lo hago, probablemente no me voy a sentir cómodo conmigo mismo. Y número 4, por si me pasa a mí, voy a ayudar porque no vaya a ser que en algún momento yo esté en las mismas circunstancias, entonces mejor termino yo haciéndolo. Y en este camino de egoísmo en el que nosotros a veces damos y damos y damos, se termina generando una especie de gozo y de disfrute al momento de dar. Yo en algún momento, me acuerdo que la primera vez que cambió para mí el concepto de egoísmo fue justamente en alguna ocasión en la que estaba yo leyendo un libro con contenidos de María Teresa de Calcuta. Y venía algo relacionado a que si va de la mano de la empatía, dice Iván Córdoba, pero ahorita vamos a ver,
porque ahorita estoy hablando tal cual de que estamos actuando aparentemente para ayudar al otro y sin embargo lo estamos haciendo egoístamente para quitarnos un malestar, para sentirnos mejor, etcétera. Y justamente estos 4 caminos de egoísmo que nos llevan a darle al prójimo, nos llevan a, en algún momento, llegar a esto que tú nos comentas, Iván, a llegar a un punto de empatía en donde comienzo a sentir amor por el prójimo, sin que esto signifique que ya voy a querer a los demás más que a mí mismo. Es decir, puedo seguir siendo una persona egoísta, con y a pesar de que puedo comenzar a ser empático con el prójimo y empezar a hacer algo por los demás. Pero mucho ojo, esto radica en que en el camino del ejercicio de esta generosidad o de este altruismo que implica preferir al otro, el altruismo, me voy a encontrar justamente con esta fase de amor, empatía y demás que va a hacer que también quiera al otro. Sin embargo, les comentaba, no significa que por eso me tenga yo que salir de mi egoísmo, de preferirme a mí mismo. Es decir, puedo querer ayudar al otro, sin embargo, puedo seguir siendo egoísta. Y en ese camino termino descubriendo el gran placer que genera el ayudar al otro. Lo que nos hace culminar en que incluso las acciones altruistas son actos de egoísmo. Esto es justamente parte de lo que yo leí en aquella literatura que me hizo cambiar por completo mi concepto de egoísmo, porque decía, bueno, o sea, a final de cuentas, el dar, el ser altruista es un acto egoísta. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser un acto egoísta? Si yo estoy haciendo algo por alguien más, me estoy quitando lo mío para dárselo a alguien más, estoy en alguna medida a veces priorizando al otro por encima de mí, entonces, ¿por qué esto es egoísta? Si ser egoísta es preferirme a mí mismo. Bueno, habrá que ver por qué motivo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo porque piensas que se te va a regresar, porque te sientes buena persona cuando ayudas, porque te vas a quitar la culpa cuando ayudes, porque tienes un sistema de creencias que te dice que eso es lo correcto, e incluso hay gente que piensa que Dios los va a castigar si no ayudas al otro en la circunstancia que se te está poniendo, o el creer que te puede pasar a ti, que si en algún momento tú llegas a necesitar, ¿quién te va a ayudar si tú no ayudas? Así que si tú te fijas, el trasfondo, la raíz de esa ayuda y de esa acción altruista es realmente egoísmo. ¿Por qué? Porque estoy buscando beneficiarme a mí mismo de alguna manera, con y a pesar de que en el intento de beneficiarme a mí, de sentir placer, de sentirme mejor, termino colaborando con alguien más. Entonces, puede llegar un punto en el que soy tan egoísta que ayudo a quien me plazca, a quien me place ayudar. Aquí entra, y con esta frase la voy a repetir, soy tan egoísta que ayudo a quien me place ayudar. Entonces aquí entra otro elemento que ahorita tú mencionaste, Liz, la asertividad. Entonces esto significa que si alguien me pide un favor, que si alguien a quien yo quiero me pide un favor o me pide algo que necesita, yo tengo que dárselo, tengo que acceder. Aquí la respuesta es no, no, porque al final de cuentas soy tan egoísta que ayudo a quien me place a mí ayudar. Entonces, aquí, ¿por qué entra la asertividad? Porque ya hemos hablado en varias mesas de expertos acerca de la asertividad, ¿verdad? Pero aquí el tema crucial con la asertividad es el aprender a establecer límites. Muy importante. Exacto, y parte de establecer límites es, si yo no quiero ayudar, si yo no me siento con la capacidad de hacerlo, si yo estoy eligiendo, si yo tengo otra cosa más importante para mí, tengo todo el derecho y toda la facultad de decirte que no. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no puedo, porque no me interesa. ¿Y ese es un acto egoísta? Sí, sí es un acto egoísta, pero está 100% permitido y esto no recae en el etiquetado que nos decía Andrés. Nos decía, es que dentro de la terapia cognitivo-conductual nosotros vemos vemos las distorsiones cognitivas y una de ellas está el etiquetado, en donde terminamos a veces adjudicándole a una condición múltiples etiquetas e incluso hasta dicotómicas, que es otra distorsión, ¿no? En donde o es todo o es nada, o sea, o es no únicamente, no, el ser egoísta no únicamente implica preferirme a mí mismo, sino que también implica abusar de los demás, sino que también implica no tener compasión, pero también implica, es decir, le ponemos tantas etiquetas
que queda sobrevalorado el concepto de egoísmo. Entonces, el día de hoy creo que es súper relevante el quedarnos con esta distinción entre qué es ser egoísta, qué es ser egocéntrico, qué es ser ególatra, y que el ser egoísta no implica que yo necesariamente vaya a abusar de los demás, simplemente me estoy dando mi lugar, me estoy respetando a mí mismo, estoy respetando mis necesidades y mis gustos y preferencias. Entonces, aquí yo creo que el complemento perfecto del egoísmo es la asertividad, el aprender a poner límites sabiendo que no estoy haciendo nada malo con el hecho de ser egoísta, de preferirme a mí mismo por encima de los demás. No sé tú qué opinas de esta parte, Liz. Que me gustó mucho cómo ampliaste, porque decías, van a salir las dudas que tenemos que no sabíamos que teníamos, ¿no? O sea, este New Age donde todo lo que tiene que ver con ego es malo, lucha contra tu ego, no permitas que tu ego te domine. Entonces me encantó cómo nos llevaste en el recorrido de las diferentes conceptualizaciones que existen alrededor del ego latra, egoísmo, egocéntrico, pero volviendo a retomar el egoísmo como tal, me gustaría visualizarlo desde dos visiones, perdón la redundancia, eh, muy, eh, muy contrastantes. La visión budista o de origen oriental, en donde ellos postulan algo que me gustaría que nos ahondaras un poco más, Cinc, el egoísmo sabio, que tiene que ver un mucho con lo que tú nos estabas platicando hace rato. O sea, yo quiero hacer algo por alguien más para que yo al final esté bien, pero es un egoísmo que aunque tiene que ver para que yo esté bien, estoy ayudando a la otra persona, estoy beneficiando a la otra persona, contra la visión occidental del ego, donde veo por mí, por encima de mí, antes de cualquier otro y por encima y siempre ante los demás, ¿no? Entonces, son dos contrastes completamente diferentes que tienen que ver con egoísmo y no sé qué nos puedas decir cómo la terapia cognitivo-conductual tiene muchas bases budistas, además de otros representantes filosóficos, Cintia, los hedonistas que buscan el placer, o epicureístas, ¿no? Los estoicos, en donde todo hay que sacrificarlo por un futuro, ¿no? No sé, ¿qué nos platicarías? ¿Qué tiene que ver esto en terapia? ¿Y qué hay del egoísmo sabio y el egoísmo necio? Me encanta que toques este tema, Liz, porque nosotros en la mayor parte del tiempo acentuamos y dirigimos a toda la atención al hecho de que la terapia cognitivo-conductual es muy racional, muy enfocada en las cogniciones, en la conducta y demás, muy puntual. Y sin embargo, tal vez se van a sorprender si les platico, nada más en breve ahorita que acabas de tocar justamente este tema, acerca de las raíces de la terapia cognitivo-conductual y cómo es que ahorita vamos a sacar a colación un tema budista, porque a veces pensamos, bueno, lo que nos han dicho de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual, no tiene nada que ver con el budismo. Ahora, ¿de dónde estas chicas nos están sacando el budismo? Pues bueno, dentro de los antecedentes de cómo fue evolucionando la terapia cognitivo-conductual, nos encontramos, como Liz ahorita bien nos mencionó, los epicureístas y los estoicos. Y a pesar de ahorita lo que tú nos decías, unos llevan una vida más sacrificada, otros llevan una vida más basada un poquito en el placer y demás, pero a final de cuentas, los tres budistas, estoicos, epicureístas, a final de cuentas lo que tienen en común es el vivir el tiempo presente. O sea, para fines prácticos, lo que están buscando es que obtengamos paz espiritual y serenidad del alma, por lo que ellos le llamaban alcanzar un punto de ataraxia. Entonces, bueno, toda esta línea de tiempo termina culminando en la TSC, que acuérdense que también contempla parte del vivir el tiempo presente, de tratar de eliminar el malestar
y a final de cuentas esta frase muy simbólica, ¿no? De sentir dolor, de que sentir dolor es algo físico, pero sufrir a final de cuentas es algo mental. Entonces tenemos aquí estos elementos en común. ¿Y por qué motivo les estamos dando como esta correlación? Pues porque miren, para fines prácticos, el tomar en cuenta este concepto budista del egoísmo necio y el egoísmo sabio nos permite, ahorita que ustedes ya tienen los antecedentes de la diferencia entre egoísta, ególatra, egocéntrico y demás, tal vez van a poder encasillar a cuál de estos pertenecen, si pertenece al egoísmo sabio o al egoísmo necio. Y esto para fines prácticos lo dividimos en estos dos y va a ser más fácil que tú te puedas identificar en uno o en otro o que te quieras reivindicar hacia aquel que te pueda resultar más beneficioso. Y pues bueno, la línea principal acerca del egoísmo sabio pues es justamente yo en mi actitud egoísta, es decir, sin olvidar que yo estoy primero, que mis necesidades son primero y mi bienestar es primero, busco generarle bienestar a las personas que están a mi alrededor. Esto lo vemos mucho en la pareja, en la relación de pareja, cuando nosotros intentamos estar trabajando en ver en la misma dirección que nuestra pareja, tratar de que estén cubiertas sus necesidades, fisiológicas, orgánicas, emotivas, emocionales, amorosas, etcétera. Y entonces esto lo hacemos muchas veces en pro de ¿qué? De que en la medida que yo le doy a mi pareja o a mis seres queridos ese bienestar que ellos están buscando, por añadidura, número uno, yo me siento mejor porque me estoy sintiendo buena novia, buena pareja, buena hermana, buena mamá, buen cuñado, todo lo que ustedes quieran, buen amigo. Entonces, el hecho de que yo le dedique toda esta facilidades a mi ser querido, me ponen a mí en una posición de un buen autoconcepto para mí mismo y eso es placentero, eso es muy gratificante, así que no deja de ser un acto egoísta. Pero esto se encuentra en la categoría que la calificamos nosotros, más bien los budistas, dentro de la categoría de egoísmo sabio, ¿no? Que es buscar mi bienestar haciendo sentir bien a los demás que se encuentran alrededor mío. Pero partiendo de lo que ahorita les decía, acuérdense, ese egoísmo probablemente, aunque yo esté buscando hacer sentir bien a la otra persona, está la raíz de todo esto, es el yo sentirme mejor. Y sin embargo, el egoísmo necio es pensar en mi bienestar, en mis necesidades, en que yo soy primero, en que yo soy el único, en que no hay nadie más importante que yo, pero no únicamente para beneficiarme, sino que no considero a los demás. Es decir, acuérdense que dentro de la explicación que yo ahorita les di, había toda una evolución en mis actos egoístas terminaba yo volviéndome un tanto empático, aun cuando siguiera siendo egoísta. Es decir, aun cuando mis actos fueran encaminados a yo sentirme bien, de todas formas se generaba una especie de empatía, de amor y de afecto hacia las demás personas. Y en ese andar se genera un equilibrio entre yo me amo más a mí, o sea, te amo a ti profundamente, pero me amo más a mí mismo y por eso si tú me traicionas, te pongo límites, si tú no me tratas bien, te pongo límites, si tú llevas a cabo conductas que a mí no me hacen sentir bien, te pongo límites. ¿Por qué? Porque yo soy primero, aun cuando te pueda amar profundamente. Entonces, el tema del egoísmo necio es que esta persona que se maneja dentro del egoísmo necio va a pensar únicamente en su bienestar y por encima de los demás no va a alcanzar a desarrollar esa empatía, ese amor y ese afecto en el que en algún punto va a tomar en consideración al otro. Es decir, únicamente se va a basar en sí mismo porque tiene estos tres elementos. Es egoísta porque él es primero que todo, pero también es egocéntrico porque se cree el centro del universo, pero aparte es ególatra porque no únicamente es egoísta y egocéntrico, sino que también busca a través de los demás beneficiarse él mismo. Entonces va a incitar a los demás, puede llegar a manipular, puede llegar a llevar a cabo chantaje emocional y demás. ¿Para qué? Para obtener lo que él quiere al servicio de los demás. Bueno, al servicio de sí mismo, tener a los demás al servicio de sí mismo. Es decir, te voy a poner a ti a trabajar para que yo me beneficie.
Si se fijan, es una perspectiva bien diferente entre el egoísmo sabio y el egoísmo necio. El egoísmo sabio, trabajo yo mismo para gratificarme, para darme bienestar. Y en ese egoísmo sabio termino beneficiando a otros por añadidura. Y el egoísmo necio es, te pongo a ti a que tú me resuelvas mis necesidades, te pongo a ti a que tú tengas satisfechos todos mis requerimientos y gustos y todo lo que quiero y demás. Entonces, el egoísta necio, tal vez es el que nosotros muchas veces tenemos estigmatizado y que a veces justo por eso, cuando nos hablan de que somos egoístas, terminamos ¿qué? Sintiéndonos mal, sintiéndonos culpable, autocastigándonos, dándonos de latigazos porque somos egoístas y porque entonces me vi muy mal con tal persona. No, 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 alto. Por favor, aprende a distinguir si te encuentras en la categoría de egoísmo sabio o en la categoría de egoísmo necio. Recuerda, dentro del egoísmo lo podemos hacer podemos hacerle el bien a otras personas por diferentes motivos que radican y se sujetan del egoísmo personal, es decir, de buscar tu gratificación y de sentirte bien, sentirte mejor persona, desarrollarte y demás. Al final de cuentas, estás beneficiando a otros por añadidura. Entonces, aprende a distinguir esta parte, aprende a validar que es posible y que es necesario establecer límites y que eso te hace una persona egoísta. Sí, te hace una persona tan egoísta que vas a ayudar a quien a ti te plazca. De verdad, apropiate esta frase y tómala como una política de autorreconocimiento, de autoestima, de apapacho para ti mismo. Porque si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, tiene que ser, este es el momento justo en el que podemos empezar a cuestionarnos, a quitarnos un poco estas etiquetas de distorsiones cognitivas, Liz. Bueno, ya, yo no sé qué opines de esta parte, qué tan importante es esta parte del pensamiento, Liz, o qué tanto el pensamiento nos puede bloquear este aprendizaje que tuvimos el día de hoy. Por supuesto que el pensamiento que es quien nos lleva a sentir culpa, remordimiento, dejar que pasen por encima de nosotros por no poner límites. Me encantó esto que dijiste para empezar la frase, soy tan egoísta que ayudo a quien me plazca, ¿no? Pero eso tampoco implica algo muy importante que dijiste, que es que no voy a poner límites, que voy a dejar que hagan de mí lo que quieran con mi persona, con mis objetos, mis amores, mis seres queridos. No. Entonces, qué importante es, volviendo al pensamiento, cómo yo estoy interpretando las cosas. Algo que puso Andrés González, que muchas gracias Andrés, que estás del otro lado dándole la bienvenida a todos y haciendo comentarios y recapitulaciones, decía Andrés, que no son las cosas las que nos agobian, sino la etiqueta con la que nosotros nos interpretamos, ¿no? Entonces, si yo le pongo a mi persona la etiqueta de qué mal, soy un egoísta y ya me lo dijo esa persona que es muy importante para mí, entonces estoy muy mal y merezco castigo, pedir perdón por algo que no lo amerita. Y entonces esto llevarme a una serie de malestares o disfuncionalidad con relaciones cuando al final del día quizás estoy siendo un egoísta sabio, estoy viendo por mí y estoy siendo asertivo conmigo mismo, poniendo límites y egoísta sabio viendo también por las necesidades de los demás, porque voy a tener un bien al final del día, ¿no? Creo que fue hoy o ayer, escuché una frase que decía, amor con amor se paga. Y eso suena muy, muy padre. Y si yo estoy viendo por los demás, sería increíble que los demás me regresaran igual, pero no siempre pasa igual. Y que a pesar de que los demás no me retornen la misma moneda con la que yo estoy manejándome, funcionando, pues sigamos viendo
por nosotros, nuestro bienestar y por el bienestar de los demás, con, sin o a pesar de lo que suceda, simplemente porque está en nuestra naturaleza. Cintia, pues como siempre es un enorme gusto tener mesa de expertos contigo. También me encanta tener mesa de expertos con Andrés, que va a ser el próximo jueves. Denme un segundito. Martes, el próximo martes. El próximo martes, por supuesto, que va a hacer cuál es la función que tiene la pareja en una relación de pareja. O sea, cuál es la función. Me encantaría que nos mandaran cuáles creen ustedes que es la función de la pareja. Vamos a hacer una dinámica en nuestras redes sociales para tener su retroalimentación. Entonces, el próximo martes 9 nos vemos a las 5 de la tarde, Andrés González y yo en la parte frontal con ustedes, y Cintia Alvarado, que va a estar con nosotros en el chat, en los comentarios, en las dudas, y vamos a estar con ustedes. ¿Cuál es la función de la pareja? Que tengan muy bonita tarde, y todos en México Sin Estrés les mandamos un abrazo y qué gusto tenerlos aquí. Bonito día, bye bye.